Dice en ese verso 25, segundo libro de Reyes. Aquí está ya apareció. Perdón, hermano. Es que trato de proyectar y entonces no puedo ver para leer juntamente con usted. Verso 25, segundo de Reyes 14, 25. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Yahvé, Elohim de Israel, que había hablado por medio de su esclavo Jonás ben Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Perdone por la versión que leí. Es la versión textual, la cuarta edición. Ahí lo tiene, ¿verdad? Está hablando, hermano, de un hombre que hizo lo malo delante del Señor, pero no lo estamos leyendo por ese hombre, sino lo estamos leyendo por Jonás. Amén. Usted puede ver que aparte del libro de Jonás, aparece el nombre de este profeta también en este pasaje. Si gusta, revisemos otras versiones. Leíamos ahí la textual, la Serafín de Ausejo dice: Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de la Arabá, conforme al oráculo de Yahvé, Dios de Israel, transmitido por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat, de Hefer. Una versión del lenguaje actual, Biblia al día: Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde el Lebo, Hamat, hasta el mar del Arabá, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Una última versión, leamos esta. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat, y es Biblia de las Américas, hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había dado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. Entonces le decía, usted puede leer el contexto, se puede dar cuenta de qué rey, de qué rey se está hablando, puede notar que era alguien que hizo lo malo delante del Señor, pero que hizo esto también que dice el verso 25, que restableció una frontera de Israel. Y la restableció para cumplimiento de la palabra del Señor que había venido por la boca de un profeta. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Jonás. Jonás. Jonah. ¿Qué significa Jonás? Si usted busca el significado, va a poder encontrar que significa paloma. Pero paloma dice en alguno de los diccionarios como en el ardor de su celo. Tiene esa connotación. Bueno, pero también dice ahí de quién era hijo Jonás. Perdón, estaba leyendo en la Biblia de las Américas. Entonces, para ver algunas cosas, Jonás, dice Jonah, lo mismo que Jona, un israelita, es lo mismo que esta palabra, la hebrea 31:23, que es Joná, que significa paloma, aparentemente dice del calor de su apareamiento, paloma, palomino, y bueno, hay otras palabras en relación al nombre de Jonás. Era hijo de Amitai,
Amitai significa veraz, deriva de otra palabra que significa estabilidad, confiabilidad. Entonces, Jonás significa paloma, Amitai significa veraz, alguien que es confiable por la verdad que habla. Amén. Luego dice que este Jonás era de Gat-Hefer. Gat-Hefer significa, hermano, el pozo del Agar. Eso es lo que significa. El punto principal que quiero enfatizar, vea por dónde comenzamos, es de que de Jonás se dice en este pasaje quién era él, quién era su papá, o sea, su origen, y de qué tierra era él. Amén. Y fuera del libro de Jonás no se menciona, bueno, sí se menciona en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En referencia a la señal que les fue dado a aquellos que pedían señal. Pero en el Antiguo Testamento, fuera del libro de Jonás, no aparece el nombre, sino acá. Amén. Nombre, quién era su papá, su origen, cuál era su tierra. Amén. Entonces ahora acompáñeme por favor al libro de Jonás. Aleluya. Acompáñeme al capítulo 4 y en el capítulo 4 al verso 11. Eso solo es para que veamos que en el verso 11 del capítulo 4, ahí se termina el libro del profeta Jonás. Y se termina con una pregunta del Señor a Jonás. Le dice, ¿y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Esto tiene como contexto, hermano, el hecho de que Jonás, para ver qué iba a hacer el Señor con Nínive, se fue a un lugar. El Señor hizo crecer en ese lugar una calabacera que le dio sombra a Jonás, pero también un gusano que se comió esa calabacera. Y Jonás al día siguiente, después de tener sombra, ya no tuvo sombra, cuando el gusano se comió la calabacera, empezó a sufrir un calor que lo hacía desfallecer, al punto que pedía la muerte. Y entonces él como que se apiadó, por decirlo de alguna manera, de esa sombra que había tenido, de la calabacera que había tenido. Sin embargo, no era capaz de tener piedad, de apiadarse de una gran ciudad de 120,000 personas y aparte de ello de los animales que vivían ahí, aún sabiendo que los habitantes de Nínive eran incapaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermano, este tema, el tema que vamos a hablar hoy, no le voy a mostrar una presentación. Sí le presenté ayer un tema allá en el servicio de hogar, ¿verdad? Relacionado con el oprobio, lo que no es oprobio, lo que sí es oprobio y cómo el Señor quita el oprobio. El oprobio es deshonra y cuando nos quitan la deshonra nos honran, entonces hay reconocimiento. En esencia platicamos eso el día de ayer. Hoy no vamos a tener una presentación como tal, pero el tema tiene que ver con reconocimiento también. Amén. Pudimos haber continuado con el tema del oprobio y cuántas veces el Señor quitó el oprobio, quitó la deshonra para levantar a alguien y ponerlo en posición de honra. Pero bueno, ayer compartimos el tema y ministramos el tema, ¿verdad? Sobre las familias, sobre las casas. Aleluya. Este tema es de reconocimiento.
Y vamos a ver los 4 capítulos, fíjese, hermano. Aleluya. Pero, ¿por qué estamos viendo el verso 11? Tengo muchos pensamientos y los voy a ir ordenando. Mire, en principio vimos el verso 11 del capítulo 4 para que veamos y recordemos cómo el libro de Jonás termina tan tajantemente. Como que no hay una conclusión, como que no hay un final, como que algo pasa y ahí se cortó. No hay una respuesta de Jonás. El Señor le habla acerca de piedad, de cómo Él no pudo tener piedad de aquella gente que no sabía distinguir entre su derecha y su izquierda, entre lo bueno y lo malo, pues eran incapaces de reconocer entre una y otra mano, entre la derecha, entre la izquierda, entre el bien y entre el mal, entre lo limpio y lo impuro. A veces, hermano, nosotros tenemos piedad de la calabacera, pero no tenemos piedad de aquel que todavía no ha llegado a la verdad y por eso es incapaz de reconocer entre lo bueno y lo malo. Y nos ponemos como jueces, hermano, y empezamos a juzgar a la gente. Las catalogamos de impíos, las catalogamos de incrédulos, catalogamos de hijos del infierno y tal vez no hemos sido capaces nosotros de mostrarles misericordia y de hablarles la buena noticia. Porque en principio el Señor no es juicio, en principio el Señor es amor. Amén. Pero a veces nos colocamos en posición de jueces. ¿Cómo lo hizo Jonás? Bueno, pero el punto principal no es ese. Amén. Ya solo le mostré el final del libro de Jonás, 4 capítulos, el último de ellos con 11 versos. Vamos al capítulo 1, hermano, y de ahí vamos a partir. Entonces, ¿cómo comienza el capítulo 1 de Jonás? Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Hermano, de nuevo, el capítulo dice, ¿cómo se llamaba el fulano, verdad? Jonás, e hijo de quién era, aunque ahí no dice cuál era su tierra. Sí, quién era su padre, pero no cuál era su tierra. Y le dan una asignación. El Señor le da una asignación. Le comento algo. No fue sino hasta al venir acá que yo me puse a pensar en lo que le voy a contar, haciendo una relación. Mire, el día de ayer citamos un pasaje de la Escritura. Y a la luz de ese pasaje estuvimos viendo lo que es oprobio. Vimos que el oprobio era deshonra, como lo dijimos, era confusión, era humillación. ¿Qué más dijimos que era oprobio? Afrenta, ¿verdad? Amén. Y vimos como unos, 6, 7 sinónimos tal vez de oprobio, pero utilizando un pasaje. ¿Cuál fue ese pasaje? Nehemías capítulo 3. Capítulo 1, verso 3. Era capítulo 1, verso 3. Amén. Hermano, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? Ahí ya se pone un poco más difícil, ¿verdad? ¿Y cuántos versículos tiene la Biblia? Si solo el Salmo 119 tiene 176 versos, aunque el más corto, ¿cuál es? El Salmo 117 y el 118 está en medio de la Biblia, justo en la mitad. Hermano, bueno, sabemos cuántos libros tiene, sabemos cuántos son del Antiguo Testamento, sabemos cuántos son los del Nuevo Testamento, ¿verdad? Usted dice 39 más ¿qué? 27 suma 66 libros, excelente. Pero ¿cuántos versos tiene? Bueno, lo podemos buscar en Google, ¿verdad? Porque hasta eso sabe. Hermano, pero no ese es el punto. Mire, el día de hoy estábamos escuchando, yo no sé si era la transmisión en vivo, creo que era en vivo, en Dallas creo que es, ¿verdad? Hay allá también una reunión ministerial, allá está nuestro apóstol,
y estaba predicando el apóstol Samuel Díaz. No sé si ha oído hablar de él. ¿De dónde es él? De Quito, Ecuador, ¿verdad? Amén. Y de repente él empezó a predicar, y dentro de lo que predicó citó Nehemías capítulo 1, verso 3. Pues uno podría decir coincidencia, ¿verdad? Pero, hermano, ¿cuántos ministros hay? ¿Cuántos libros hay? ¿Cuántos capítulos hay? ¿Cuántos versos hay? Si hacemos uso de las cifras, hermano, ¿y cuál sería la probabilidad de que se citara el mismo pasaje? Todo por pensar en algo, ¿verdad, hermano? Y recuerdo que hace muchísimos años, de eso ya no me recuerdo mucho, solo que sí lo estudié, hermano, de cómo calcular probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que una moneda que tiene cara y escudo, cuando usted la tire al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? Un evento dividido dentro de dos opciones, un medio, ¿verdad? Una entre dos. Hermano, y si lanzáramos la moneda 2 veces al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? Dos eventos por 2 caras son 4. Entonces es un cuarto. Como que ya me empiezo a recordar, hermano, el cálculo de probabilidades. Pero ¿qué probabilidad habrá, hermano, de que se pueda citar? Yo solo me puse a pensar, perdóneme si soy muy carnal al pensar eso, ¿verdad? Pero, hermano, se estaba citando el mismo pasaje. Amén. Por supuesto, no se está hablando del oprobio, pero sí de la asignación que recibió Nehemías como restaurador. Y yo el día de ayer en la noche decía, hermano, que este año es un año se van a levantar muchos restauradores. Porque tal vez alguien, hermano, está en gran aflicción, está en oprobio, los muros que le protegían están derribados y las puertas están quemadas a fuego. Entonces está en una situación bien difícil, pero entonces se tiene que levantar un Nehemías, ¿verdad? Que va a sacar de ese oprobio. ¿A través de qué? A través de reedificar los muros, de poner las puertas en su quicial y de que vuelva, hermano, la honra a los que estaban en deshonra. Es un año, por ser el año de reconocimiento, en el que se van a levantar restauradores para volver a la honra a los que habían sido humillados, porque oprobio es humillación. Amén. Bueno, y el apóstol Samuel Díaz está compartiendo acerca de la asignación, entre otras cosas, de Nehemías. Pero a mí lo que me llamó la atención es de que pues se citó el mismo pasaje, ¿verdad? Capítulo 1 de Nehemías, verso 3, y lo que ahí dice. Y ayer lo insistimos muchas veces. Si quiere le muestro un poquito. Uno, 3. Ese fue el tema del día de ayer, el oprobio. Oprobio no es esto. Esos son antónimos de oprobio. Oprobio no es poder, no es riqueza, no es sabiduría, no es fortaleza, no es honra, no es gloria, no es alabanza. Porque oprobio es un antónimo de estos términos. Oprobio vimos en esta versión la palabra, y me dijeron, Nehemías 1:3, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y luego vimos que oprobio es afrenta, que oprobio es humillación, que oprobio es una situación vergonzosa, que oprobio es confusión, que oprobio es desgracia, que oprobio es una terrible vergüenza, que oprobio es deshonra. Aunque aquí ya estábamos citando otro pasaje, ¿verdad? Y entonces ya hablamos, hermano, de que se ha quitado el oprobio y ministramos algo. Aleluya. Como el servicio de ayer fue en la casa, entonces, hermano, yo aproveché para proyectar allá, ¿verdad?
porque ahí sí puede encender la tele. Cuando vea su carro, ahí no me puedo tomar esa confianza, porque sería un abuso de confianza, ¿verdad? Pero aproveché y compartimos ese tema. Entonces, vimos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces el mismo pasaje. Nehemías, capítulo 1, verso 3, en diferentes versiones. Y no voy a predicar el tema de ayer, porque hoy nos corresponde hablar un poquito de Jonás. Pero ahora, después de contarle esto, cómo citaron ese pasaje, el tema que el hermano compartió, y al venir acá, hermano, yo traía un tema de reconocimiento en relación a Jonás. Pero entonces me recordé de la palabra asignación. Así como Nehemías tuvo una asignación de parte de Dios, Jonás tuvo una asignación de parte de Dios. Amén. Le repito, el tema tiene que ver con reconocimiento. Regresemos a Jonás. Verso 1, capítulo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, asignación, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Mira, hermano, ¿sabe usted quién construyó Nínive? Le voy a dar una pista. Fue un tataranieto de Noé. Ya, una buena pista, ¿verdad, hermano? ¿Quiénes fueron los hijos de Noé? Ay, hermanos, si no me recuerdo los hijos, menos de los tataranietos, ¿verdad? Uno de los hijos de Noé se llamaba Cam. Ya se recordó, ¿verdad? Ya se recordó de Jafet. ¿Cuántos hijos? ¿Quién deshonró a su padre? Cam. Cam deshonró a su padre. Y sus otros 2 hermanos lo ayudaron en una situación tan terrible. Bueno, pues Noé tuvo entonces como hijo a Cam. Cam tuvo un hijo que se llamaba Cus, y Cus tuvo un hijo que se llamaba Nimrod. Entonces Nimrod era tataranieto de Noé. ¿Cómo? De un hombre del cual el Señor dio testimonio acerca de único en su generación, ¿verdad? Noé. Nació un Nimrod. Pues Nimrod construyó Nínive, la gran ciudad. Es más, a Nínive en la Biblia en más de una ocasión le llaman la gran ciudad. Hermano, hoy hay ciudades de millones y millones de personas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo una ciudad de 120,000 personas era una ciudad grande. Y había un juicio contra ella. Bueno, pero entonces regresemos. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Mire, vamos a ir a Génesis capítulo 10, se lo pongo ahí, para que vea lo que le estoy hablando de Nimrod. Capítulo 10, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet. Vamos a ver si no me equivoqué en los nombres. Hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarmá, no sé ni cómo leerlo. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Donatar, es hambre tengo, ¿verdad? Se me antojó una dona. Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Hace algún tiempo vimos en relación a Canaán esta misma genealogía. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán.
Y Cus engendró a Nimrod, sigue hablando de la genealogía de Cus, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calné en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehobot, Ir y Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, que es la gran ciudad. Amén. Regresemos ahora a Jonás. Aleluya. Yo espero no aburrirlo, hermano. No. Aleluya, el Señor es bueno. Gloria a Dios. Vamos a llegar a unos puntos, hermano, que van a ser más interesantes, aunque esto es importante para ir sentando ahí alguna base. Entonces, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Su maldad ha subido hasta mí. Hermano, era una gran ciudad. Él había edificado Nimrod, aquel mismo que hizo la torre de Babel, hijo de un hombre que deshonró descendiente pues de un hombre que deshonró a su propio padre. De ahí venía Nimrod. ¿Qué podía esperarse de aquella ciudad? Hermano, hay ciudades de las que habla la Biblia cuya maldad subió hasta las alturas de los cielos, y el Señor también determinó juicio. Entre ellas Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero también Nínive, la maldad de Nínive había subido hasta el Señor. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces el Señor le dio una asignación. Aleluya. Hermano, si el Señor nos da un privilegio, ¿no nos estará reconociendo? Hermano, si el Señor nos pone a su servicio y nos da una asignación, ¿no estaremos recibiendo de Él reconocimiento? Bueno es el Señor, hermano, que en su infinito amor y en su gran misericordia nos permite el privilegio de servirle. Y a veces no por buenos, sino por su misericordia. Amén. Yo me cuento entre ellos, hermano. Si estoy predicando aquí esta noche es por la misericordia del Señor. Ahora, a este hombre, hermano, le dan una asignación, le dicen, ve, vas a llevar una palabra. Hermano, ya leímos el verso 11 del capítulo 4. ¿Tuvo piedad Jonás de Nínive? Según lo que leímos. Porque esa pregunta que el Señor le hizo en el verso 11 del capítulo 4, más que una pregunta, era hermano, una confrontación. Tú tuviste piedad de la calabacera, una planta que creció en un día y desapareció en un día. ¿No he de tener yo piedad de esa gran ciudad con 120,000 habitantes, sin contar los animales que hay ahí? Y no he de tener piedad si ellos están en una condición que no saben distinguir, no están capacitados para distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Entonces regreso a la pregunta. ¿Tuvo piedad Jonás de Nínive? ¿De acuerdo a lo que leemos ahí? No. Entonces, si el Señor le dio una asignación y la profecía que llevaba era una profecía de juicio, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Qué hizo Jonás con la asignación? ¿Qué hizo Jonás con el privilegio? ¿Qué hizo Jonás con lo que el Señor le había dado? El Señor le estaba dando reconocimiento.
Hermano, mire, dicho sea de paso, y no era el tema, pero al leerlo, por alguna razón también el Señor lo permite. El Señor a nosotros nos ha dado privilegio. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el privilegio? Hermano, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo lo cumplimos? No estaremos huyendo de lo que el Señor nos ha dado. Uno podría pensar, no hombre, es que Jonás era buena gente, Paloma era su nombre, significaba su nombre. Y tenía genética de verdadero, de veraz, de confiable, porque su papá se llamaba Amitai. Y venía del lagar, del pozo del lagar, de ahí venía, de haber tenido gozo. Dijo que Jonás era buena gente. Entonces, cuando recibió la asignación, como tenía mucho amor por las almas y no quería que fueran destruidos los de Nínive, entonces mejor huyó. Pero ya vimos que no tenía misericordia, no se apiadó de Nínive. El Señor nos ha dado privilegio. ¿Qué estamos haciendo con Él? La asignación que el Señor nos dio, hermano, a veces la cambiamos por nuestra propia asignación. No quiero, no voy, no. Se puso, hermano, a huir. Y no, hermano, a huir del pozo del lagar, sino a huir de la presencia del Señor. Verso 3, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Hermano, uno se puede ir a lo más profundo, uno se puede ir a lo más alto, uno se puede meter en la grieta, hermano, de un barranco, uno se puede ir huyendo del Señor, hermano, y no va a poder huir de Él, porque donde vayamos el Señor está. ¿Cómo podemos huir de su presencia? Espíritu Santo, ven y lléname. Haz lo que tú quieras, llena todo mi ser. Espíritu Santo, manifiesta